Hola a todos, somos los residentes de Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria de la Unidad de Gestión Clínica de la Misiana y vamos a hablar sobre la actividad física y el ejercicio en la atención al anciano. El envejecimiento es un proceso natural y complejo que afecta a todos los sistemas del cuerpo humano. Sin embargo, la actividad física y el ejercicio regular pueden desempeñar un papel crucial para mantener una vida saludable y activa en la tercera edad. Esta sesión brindará una visión general sobre los beneficios, los tipos de ejercicio, sus adaptaciones y precauciones, las estrategias de implementación, las recomendaciones y las consideraciones clave a tener en cuenta para promover el envejecimiento activo y saludable. A medida que las personas envejecen, se producen cambios fisiológicos que afectan a la capacidad física. Algunos de estos cambios incluyen la disminución de masa muscular y fuerza, la pérdida de flexibilidad y equilibrio y la disminución de la capacidad cardiovascular. Estos cambios pueden dificultar la realización de actividades cotidianas y aumentar el riesgo de caídas y lesiones. Sin embargo, es importante destacar que la actividad física regular puede ralentizar e incluso revertir algunos de los efectos del envejecimiento, mejorando la calidad de vida de las personas mayores. La práctica regular de ejercicio y actividad física en la vejez trae numerosos beneficios para la salud y la calidad de vida de los ancianos. Algunos de estos beneficios incluyen la mejora de fuerza y flexibilidad muscular, el aumento de la densidad ósea, el fortalecimiento del sistema cardiovascular, la reducción de enfermedades crónicas como diabetes y hipertensión, la mejora del estado anímico y cognitivo. Además, puede ayudar a prevenir caídas y mantener la independencia en las actividades diarias, como veremos más adelante. Los objetivos de esta sesión son dar a conocer los beneficios físicos, psicológicos y en las enfermedades crónicas de la actividad física y el deporte en el anciano. También tenemos como objetivo dar a conocer los tipos de ejercicios recomendados, sus adaptaciones y precauciones, así como la estrategia de implementación, como veremos a continuación. Una de las mejores maneras para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores es prescribirle ejercicio físico adaptado a la persona, su situación y su entorno, por lo que para ello se aconseja realizar una evaluación médica previa. Todos nuestros pacientes, ya sean autónomos o dependientes, pueden beneficiarse de una rutina de ejercicio si nos adaptamos a su contexto. A la hora de prescribir ejercicio físico en personas mayores se aconseja una evaluación médica previa. Sin embargo, es obligatoria una evaluación médica completa si el paciente tiene alguna enfermedad óseo-articular susceptible de empeorar con el ejercicio físico, si tiene alguna patología que para realizar ejercicio físico sea una contraindicación absoluta, como una angina inestable o un infarto en los 3 o 6 meses previos, o una contraindicación relativa como que el paciente tenga un índice de Bartter menor de 20, donde podremos readaptar los ejercicios a su capacidad funcional. También deberemos realizar una evaluación médica completa si en los últimos 6 meses el paciente ha tenido dolor torácico, ya sea en reposo o durante el ejercicio, ha sufrido un síncope o 2 o más caídas, ya sean precedidas o no de mareo, o si ha perdido sin quererlo más de un 10% de su peso corporal. Para determinar el tipo de ejercicio físico más adecuado para cada persona, se recomienda realizar una valoración de la capacidad funcional. Para ello utilizaremos las siguientes 3 pruebas. La SPPB o la Short Physical Battery Test, que es una batería de pruebas breves para valorar el rendimiento físico, así como el test de la marcha en 6 metros o el test de levantarse y caminar, que tienen gran relevancia clínica como indicadores de fragilidad. Este tipo de pruebas no solo nos permite determinar el nivel inicial de la capacidad funcional, sino que además podemos monitorizar los beneficios del ejercicio físico en sucesivas valoraciones. La primera de las pruebas que vamos a ver es la SPPB, que consta a su vez de 3 subpruebas: el test de equilibrio, el test de la marcha en 4 metros y el test de levantarse de la silla. La primera subprueba es el test del equilibrio, donde medimos el tiempo que es capaz de aguantar de pie una persona en 3 posiciones distintas. La primera con los pies juntos, la segunda en semitándem, colocando el talón de un pie a la altura del dedo gordo del contrario, y una última posición en tándem, colocando un pie delante del otro. En función del tiempo que aguante de pie, obtendremos una puntuación u otra. La segunda prueba del SPPB es el test de la marcha en 4 metros, que consiste en medir el tiempo que tarda una persona en caminar 4 metros a su velocidad habitual. Para realizar la prueba, podrá utilizar un bastón o un andador si fuese necesario, y utilizaremos el mejor tiempo de 2 intentos posibles.
La puntuación final del SPPB es la suma de las 3 subpruebas anteriores y va desde 0 a 12. Según la puntuación obtenida, clasificaremos a personas con limitación grave cuando obtengan de 0 a 3 puntos, moderada de 4 a 6 puntos, leve de 7 a 9 puntos y con limitación mínima de 10 a 12 puntos. Esta puntuación determinará el tipo de ejercicio más recomendado para cada tipo de paciente. Y decir también que un SPPB menor de 10 indica fragilidad y un elevado riesgo de caídas. El test de la marcha en 6 metros es otra de las pruebas que realizaremos para valorar la capacidad funcional de la persona y consiste en medir el tiempo que tarda una persona en caminar a su velocidad habitual durante 6 metros. Se debe comenzar 1 o 2 metros antes de la línea de salida y pararse 1 o 2 metros después de la línea de llegada, midiendo así el tiempo desde la línea de salida a la línea de llegada, que serían 6 metros. Realizaremos 2 intentos y nos quedaremos con el mejor de los tiempos. Se considera alta probabilidad de fragilidad aquellas personas con una velocidad de la marcha menor de 0,8 metros por segundo, es decir, aquellas que tardan más de 7,5 segundos en recorrer los 6 metros. Previo a la valoración del riesgo de caídas, realizaremos el test de levantarse y caminar, que valora la fuerza, el equilibrio y la marcha, y es un gran indicador para estimar el riesgo de caída en el anciano frágil. Este test consiste en medir el tiempo que tarda una persona en levantarse de una silla sin utilizar los brazos para levantarse, caminar 3 metros a su velocidad habitual, girarse alrededor de un objeto, como una papelera pequeña o un cono, y regresar a la silla para volverse a sentar. Se hace un intento a modo de ensayo y luego 2 intentos más cronometrados, quedándonos con el menor tiempo. Se suele considerar que es correcta si lo realiza en menos de 10 segundos, entre 10 y 20 segundos es un marcador de fragilidad y cuando es mayor o igual a 20 segundos se considera un elevado riesgo de caídas. Por último, valoraremos 4 criterios para detectar un elevado riesgo de caídas y poder prescribir así un programa de entrenamiento adaptado. Se considerará riesgo elevado de caídas si cumple uno más de los siguientes criterios. El primero es que haya tenido el paciente 2 o más caídas en el último año o una caída en el último año que haya precisado de atención médica. El segundo de estos puntos es que en el test de levantarse y caminar haya tardado más de 20 segundos. El tercero es que en el test de la velocidad de la marcha en 6 metros haya obtenido una velocidad inferior a 0,8 metros por segundo. Y el cuarto es que el paciente tenga demencia. Una vez conocemos la situación funcional de la persona, en función de las pruebas realizadas anteriormente, podremos prescribir un programa de ejercicio físico de forma individualizada. Aunque los programas de ejercicio físico son útiles en todos los pacientes con deterioro funcional de intensidad leve a moderada y en aquellos en riesgo de padecerlo, en pacientes con antecedentes o riesgo de caídas o fracturas se debe aconsejar las siguientes medidas complementarias. Si existe un déficit de vitamina D, deberemos valorar la suplementación en ausencia de contraindicaciones. En pacientes con diabetes será necesario reajustar el tratamiento hipoglucemiante. Si existen síntomas compatibles con hipotensión ortostática, deberemos revisar el número y dosis de hipotensores. Además, se debe revisar y minimizar la polifarmacia, con especial atención a los psicofármacos, utilizando herramientas como los criterios START-STOP. En pacientes frágiles, además, deberemos realizar una valoración nutricional, utilizando por ejemplo el MNA, Mini Nutritional Assessment, y asegurar una ingesta proteica adecuada en caso de malnutrición. En la valoración geriátrica integral detectaremos los problemas, necesidades y capacidades de la persona mayor, tanto en la esfera funcional que hemos visto antes, así como en la esfera físico-clínica, mental y social, y así poder elaborar una estrategia adaptada a la persona, con programas de atención a la dependencia,
como ayudas económicas, atención sociosanitaria o centros de día, programas de rehabilitación y cuidados posthospitalarios tras enfermedades o intervenciones quirúrgicas que lo requieran, o derivación a recursos especializados como medicina geriátrica o medicina interna, con el fin de lograr un mayor grado de independencia y, en definitiva, una mayor calidad de vida. Hola a todos, mi nombre es Silvia Cabrera Prado y soy R4 de Medicina Familiar y Comunitaria. Bueno, voy a comenzar con mi parte, que son las recomendaciones de actividad física en el paciente anciano. ¿Cuánta actividad física se requiere para mantener la salud? Bueno, pues cada actividad física, por pequeña que sea, suma beneficios para la salud. Es decir, que toda actividad física cuenta y nunca es demasiado tarde para empezar a realizar alguna actividad, por pequeña que sea. Igualmente es importante evitar el reposo excesivo. Sería recomendable informar al paciente de que se debe de levantar cada hora o cada 2 horas, estirar las piernas y dar pasos cortos, aunque sea por su casa, por el pasillo, por el patio, evitando así el reposo prolongado. Además, es importante tanto mantenerse activo como mantener una buena higiene postural. La combinación de estas dos prácticas puede marcar a futuro una gran diferencia en la calidad de vida del paciente. ¿Cómo se consigue mantener una buena higiene postural? Pues bueno, sería sentarse correctamente, manteniendo la espalda recta y los pies en el suelo, apoyados en el suelo, levantar objetos doblando las rodillas, manteniendo un objeto cerca del cuerpo, pudiendo descansar bien, que el colchón sea firme, que la almohada mantenga la alineación de la columna y realizar, como he dicho antes, pausas frecuentes, es decir, si se pasa mucho tiempo sentado, importante levantarse y moverse cada cierto tiempo para evitar la rigidez articular. Además, con respecto a mantenerse activo, es recomendable realizar ejercicio físico a diario. Se recomienda que al menos 2 días en semana se realicen ejercicios de fuerza y al menos 3 días en semana ejercicios tanto de equilibrio, flexibilidad como de resistencia. Lo recomendable sería realizar un mínimo de 150 minutos a la semana de ejercicio físico moderado y entre 75 y 150 minutos de ejercicio físico más intenso. Esto se podría dividir en realizar, por ejemplo, cada día entre 30 y 40 minutos de ejercicio físico regular. ¿Cuáles son los tipos de ejercicios que se recomiendan? Bueno, pues hay 4 tipos de ejercicios: los ejercicios aeróbicos de resistencia, los de fuerza, los de equilibrio y los de flexibilidad. Comenzando con los ejercicios de resistencia o aeróbicos, los cardiovasculares, son ejercicios mantenidos en el tiempo que tienen una intensidad regular. Dentro de estos ejercicios se incluirían caminar, hacer bicicleta, ya sea en la calle o bicicleta estática, nadar, que es un ejercicio de bajo impacto, y se recomendaría realizar en torno a 20-60 minutos durante 4 o 5 días en semana. Los beneficios que aportan este tipo de actividades, pues que disminuye la presión arterial y la frecuencia cardíaca, mejoran el colesterol y los niveles de glucosa, aumentan la capacidad respiratoria y cardíaca y mejoran el estado de ánimo. Es ideal para pacientes que presenten enfermedades cardíacas, para enfermedad cardiovascular, la diabetes, la hipertensión, para enfermedades osteoporótica, artrosis, para evitar caídas, mejora, como he dicho, la depresión y previene la fragilidad. Además, los ejercicios de fuerza son ejercicios que tienen una intensidad media moderada, se deberían realizar en torno a 2-3 días por semana y realizar repeticiones, como por ejemplo levantar pesas o algún objeto que tenga el paciente en casa. Los beneficios pues serían reforzar y potenciar la musculatura del paciente, retrasar la dependencia, es decir, mantener durante más tiempo la autonomía del paciente, mejorar el metabolismo, manteniendo el peso, mejorando la hipertensión, mejorando los niveles de azúcar y de colesterol, previenen la osteoporosis, mejoran la artrosis y disminuyen el riesgo de caída. Con respecto a los ejercicios de equilibrio, pues son ejercicios más lentos en los que hay que mantener una cierta posición y precisión en la deambulación. Pues este tipo de ejercicio incluye, por ejemplo, caminar siguiendo una línea recta, caminar en tándem, subir o bajar escaleras, caminar de puntillas o de talones. Los beneficios, como los anteriores, pues serían evitar las caídas y disminuir así el riesgo de fractura, aumentar la velocidad de la marcha, la flexibilidad y la fuerza muscular.
Con respecto a los ejercicios de flexibilidad, son ejercicios de elongación que mantienen la elasticidad mediante estiramientos, que pueden ser activos o pasivos, aumentan la flexibilidad de los ligamentos y de los músculos. Se recomienda realizar al menos un día por semana durante 30 o 60 minutos y mantener el ejercicio durante 20 segundos. Los beneficios pues serían mantener la elasticidad, mejorar las actividades básicas de la vida diaria, manteniendo así una mayor autonomía y una mayor independencia. Además, en este tipo de ejercicios sería recomendable, por ejemplo, para pacientes que pudieran realizar yoga o pilates, porque aparte de mejorar la flexibilidad, ayudan también al equilibrio y mejoran el tema de la relajación. Igual de importante que realizar los ejercicios es adaptar estos ejercicios a las capacidades individuales del paciente. Esto es crucial para asegurar que sean seguros y que sean efectivos. En primer lugar, habría que hacer una evaluación inicial antes de comenzar cualquier tipo de ejercicio y evaluar las capacidades físicas del paciente, así como la movilidad, la fuerza y el equilibrio. Además, sería importante realizarlo de forma gradual, comenzar con ejercicios de baja intensidad y aumentar gradualmente la dificultad a medida que el paciente vaya ganando fuerza y vaya ganando confianza en la realización de los mismos. Por ejemplo, en pacientes que sean independientes y que no tengan ninguna patología y puedan caminar sin dificultad, se podrían realizar muchísima variedad de ejercicios, adaptados por supuesto a su nivel físico. Pero en los pacientes que tienen menos autonomía o que necesitan caminar con ayuda de un bastón, con ayuda de un andador, o por ejemplo pacientes que se encuentren en silla de ruedas y necesiten hacer actividades sentados, se podrían adaptar y por ejemplo, realizar ejercicio pues levantando las piernas en silla de ruedas, cogiendo pesas con los brazos y hacer ejercicios de brazos, usando apoyos, por ejemplo, pacientes que se puedan poner de pie pero que no mantengan un total equilibrio, pues realizar ejercicio cerca de una pared o utilizando una silla como apoyo adicional. Aquí no me voy a entretener demasiado porque estos son diferentes tandas de ejercicio adaptadas a la capacidad individual del paciente. Vivifrail es un programa de promoción del ejercicio físico que a nivel tanto de intervención comunitaria como hospitalaria, para prevenir la fragilidad y las caídas de las personas mayores. He puesto 4 tandas diferentes de ejercicios que se diferencian. Por ejemplo, esta primera tanda serían ejercicios adaptados a personas que no se pueden levantar de la silla. En la ruleta te va diciendo como qué tipo de actividades podría realizar el paciente, tanto de forma autónoma como con ayuda. En la siguiente tanda de ejercicios, como decía, en esta tanda de ejercicios serían para pacientes que tienen una limitación leve. Son pacientes que pueden levantarse con ayuda de la silla, aunque no podrían hacer todas las actividades, pero serían actividades adaptadas a su capacidad individual. En esta tercera tanda de ejercicios serían ejercicios para personas que no tienen ninguna limitación para caminar. Pues ya incluye, por ejemplo, ejercicios con obstáculos, cambiar haciendo ochos en el suelo, estrujar una toalla. El resto de actividades es muy parecida a la de las actividades anteriores. Y por último, en esta cuarta tanda de ejercicios se incluirían para personas un poquito más robustas, incluirían subir y bajar escaleras, caminar haciendo toques con un globo o con un balón para mejorar también el tema del equilibrio. Y el resto de actividades incluye las actividades anteriores. Soy Pedro Reynoso de Oleo, soy MIR de tercer año de Medicina de Familia Comunitaria. Voy a hablar sobre la prescripción individualizada y el seguimiento del ejercicio en el paciente mayor. La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología ha desarrollado una guía de ejercicio físico para mayores. En esta guía, algunos datos que se nos aportan son que 60% de los adultos mayores no practican ningún tipo de ejercicio de forma regular y que hasta un 30% de los adultos mayores, de los ancianos, son totalmente sedentarios. Entre los tipos de ejercicios recomendados para los adultos mayores tenemos
tenemos los ejercicios de resistencia o aeróbicos. Estos ejercicios tienen una ventaja y es que mejoran la función cardiovascular, disminuyendo sobre todo la tensión arterial y la frecuencia cardíaca basal, así como contribuyendo al descenso de las cifras de glucosa y colesterol en los pacientes que lo realizan. Además mejora la capacidad respiratoria y aumenta la energía para desarrollar las actividades diarias de la vida. Otro tipo de ejercicios son los ejercicios de fortalecimiento o musculación, que se encargan de potenciar la musculatura, lo que refuerza la autonomía y sobre todo, más importante, retrasan la dependencia que pueda tener el adulto mayor. Estos ejercicios también mejoran el metabolismo, contribuyendo a mantener el peso y los niveles de glucosa y colesterol en sangre, además de prevenir caídas y osteoporosis. También tenemos los ejercicios de equilibrio, que sobre todo evitan un problema que es muy frecuente en los adultos mayores, que son las caídas, disminuyendo así los riesgos de fracturas de cadera, fracturas de coles, fracturas vertebrales y otros tipos de accidentes. Los ejercicios de equilibrio además disminuyen el síndrome poscaída, aumentan la velocidad de marcha en el adulto y aumentan también la amplitud articular. Y finalmente también tenemos ejercicios de flexibilidad, que los adultos sobre todo van a ayudar a mantener la elasticidad del cuerpo mediante el estiramiento de los músculos y los tendones. Y ante la pregunta que podrían hacernos los pacientes sobre la frecuencia, la intensidad y la duración de las actividades físicas, la frecuencia, sobre todo en el tema de ejercicios aeróbicos, debería ser de 3 a 5 veces por semana, ejercicios de fuerza 2 o 3 veces por semana, y los ejercicios de flexibilidad 3 a 4 veces por semana, aunque lo ideal sería que fueran ejercicios realizados diariamente. La intensidad también depende del tipo de ejercicio. Los aeróbicos, una intensidad moderada, donde se puede elevar por lo menos un 50-70% de la frecuencia cardíaca. Los ejercicios de fuerza con una intensidad ligera a moderada, 10 a 15 repeticiones por ejercicio, y los de equilibrio con una baja a moderada intensidad, sobre todo que sean movimientos suaves pero desafiantes. Los ejercicios aeróbicos deberían tener una duración de 150 minutos de actividad moderada o 75 minutos cuando la actividad es de alta intensidad. Los ejercicios de fuerza, sesiones de 20 a 30 minutos y ejercicios de equilibrio de 15 a 30 minutos. Es importante a la hora de la indicación de ejercicios a los pacientes mayores saber la importancia de la adaptación a ejercicios según sus capacidades individuales. No todos son capaces de realizar un ejercicio con misma intensidad por la misma cantidad de tiempo. Sobre todo en temas de salud, de condiciones de salud específicas, pacientes con enfermedades cardíacas, se recomienda sobre todo ejercicios aeróbicos que sean de baja a moderada intensidad. Es importante sobre todo evitar ejercicios de alta intensidad o actividades que puedan causar un esfuerzo excesivo. La duración de estos ejercicios en pacientes con patología cardíaca puede ser más corta y que tengan un enfoque sobre todo de ir en una intensidad gradual para evitar sobre todo sobrecargar el sistema cardiovascular. Los pacientes con artritis y enfermedades articulares necesitan ejercicios de bajo impacto, como caminar, las bicicletas estacionarias y sobre todo los ejercicios de fortalecimiento muscular deben ser adaptados para evitar la sobrecarga de las articulaciones. De esta forma, el paciente debe utilizar pesos ligeros y trabajar en movimientos controlados. En la osteoporosis es necesario también evitar movimientos de torsión brusca o saltos que puedan también causar fracturas vertebrales y de otros huesos. También debemos tener presente el nivel de condición física que tenga el paciente a la hora de incentivar a la actividad física. Los pacientes que son inactivos o que tienen una poca movilidad, lo normal es que se inicien los ejercicios de una forma suave, con movimientos articulares y ejercicios sobre todo en sillas, sentados. Pacientes con moderadamente activos, se puede comenzar con un caminar a un paso ligero, usar bicicleta estática y practicar ejercicios de fuerza con pesas ligeras. Aquí lo más importante es que la intensidad puede ser un poco mayor, pero se debe asegurar de que no haya dolor o malestar en el paciente. Y los pacientes ya que son más activos
que tienen mucho mayor movilidad. Sí puedes realizar ejercicios de alta intensidad. Sin embargo, se debe siempre priorizar la seguridad y el balance entre esfuerzo y recuperación que pueda presentar. También dependiendo de la condición colectiva del paciente, que también pacientes con demencia o Alzheimer, a los que se le convendría y se pueden beneficiar de ejercicios simples y estructurados, que no requieran instrucciones muy complejas. El ejercicio debe ser también supervisado y adaptado a sus habilidades cognitivas. Los de bajo impacto y actividades de estimulación mental, como caminar en grupos, pueden ser muy útiles para este tipo de pacientes. Y sobre todo es importante incorporar rutinas regulares, ya que la repetición puede ayudar a las personas con problemas de memoria. El equilibrio y prevención de caídas, los ejercicios de equilibrio en los pacientes que tengan problemas de equilibrio. Para ellos es crucial incorporar ejercicios específicos que ayuden a mejorar la estabilidad. Ejemplos como el tai chi, ejercicios de equilibrio en silla. Deben ser ejercicios seguros y si es necesario utilizar un apoyo como una barra o un compañero durante las sesiones. Para la prevención de caídas es importante practicar ejercicios que fortalezcan los músculos de las piernas y mejoren la coordinación de los movimientos. Estos deben ser lentos y controlados, evitando cambios bruscos de posición que puedan resultar en mareos y en caídas del paciente. En cuanto a la adaptación de la duración e intensidad, el inicio debe ser gradual, con una duración baja y una intensidad que debe aumentar progresivamente. La frecuencia, lo recomendable es que los pacientes inicien con sesiones 3 días a la semana y que conforme se vayan adaptando el paciente pueda ir aumentando este número de sesiones y tener una vida sobre todo mucho más activa. Bueno, pues yo soy María Luisa Bonilla y vamos a hablar en este último punto sobre las precauciones y contraindicaciones del ejercicio físico en los ancianos y destacaremos algunos casos clínicos. Primero pasaremos a ver las precauciones y contraindicaciones en el ejercicio, veremos también los signos de alarma y el manejo de las molestias durante el ejercicio físico y por último veremos los casos clínicos destacados. A la hora de prescribir ejercicio físico a los ancianos debemos tener en cuenta algunas precauciones. En primer lugar, nunca prescribiremos ejercicio físico si dudamos sobre su estado de salud. Los incrementos en intensidad, duración y frecuencia deben ser progresivos. Es aconsejable realizar ejercicio físico en lugares accesibles y debemos recomendar realizar el ejercicio físico acompañado de otras personas. Está desaconsejada la práctica de ejercicio físico al aire libre en condiciones atmosféricas adversas como calor extremo o frío intenso. Y debemos recomendar también una buena hidratación previamente, durante y después del ejercicio para garantizar una mejor tolerancia al mismo y disminuir el riesgo de complicaciones. Otro tema principal en el que debemos hacer hincapié cuando prescribimos ejercicio físico es la alimentación. Debemos recomendar no practicar ejercicio físico en las 2 horas posteriores a una comida principal. La ingesta previa se recomienda que sea rica en hidratos de carbono y con contenido proteico moderado. También debemos hacer hincapié en que utilicen una indumentaria adecuada. Y teniendo en cuenta el estado de salud de nuestros mayores, se mantendrán físicamente activos en la medida en que se lo permita su estado de salud, siempre teniendo en cuenta que los beneficios sean mayores a los perjuicios. Es muy importante que tengamos en cuenta las contraindicaciones de nuestros pacientes. Estas contraindicaciones pueden ser absolutas o relativas. Dentro de las contraindicaciones absolutas debemos tener en cuenta aquellas que son permanentes, como por ejemplo enfermedades incurables como neoplasias, insuficiencia cardíaca descompensada, aneurisma ventricular, bloqueo auriculoventricular completo, arritmias malignas, insuficiencia renal crónica, insuficiencia respiratoria, hipertensión pulmonar, insuficiencia suprarrenal, hernias grandes no operables o epilepsia no controlada. También incluiríamos en este grupo angina de pecho o de Prinzmetal. Dentro de las contraindicaciones absolutas temporales encontramos grupos de infecciones como por ejemplo tuberculosis en fase activa, hepatitis viral o fiebre reumática aguda. Dentro de la categoría de cardíacas, infarto agudo de miocardio en los 3 primeros meses, angina de pecho inestable, miocarditis, cardiopatías o endocrinitis infecciosa.
Causas traumáticas, como toda aquella lesión que exige inmovilización y una posterior rehabilitación, y otras causas como litiasis biliar y urinaria, hernias no operadas. Las contraindicaciones relativas también pueden dividirse en permanentes o en temporales. Como permanentes encontramos diabetes, hiperlipidemia y obesidad, en las cuales se aconseja actividad física pero de menor intensidad, y hipertensión arterial, en la cual solo están contraindicados los ejercicios isométricos. Dentro de las contraindicaciones relativas temporales encontramos procesos infecciosos banales como catarro, gripe o proceso viral y enfermedades inflamatorias en actividad, como por ejemplo úlcera péptica, artritis, artrosis, gota, entre otras. Existen diversos signos de alarma por los cuales debemos detener el ejercicio, y estos signos de alarma es muy importante que lo conozca el paciente. Entre ellos se encuentra dolor en el tórax que se puede irradiar, acortamiento de la respiración, mareos, latidos cardíacos irregulares o palpitaciones, náuseas o vómitos durante el ejercicio, debilidad o no poder coordinar movimientos, cambios de peso inexplicables y cambios en la tolerancia del ejercicio injustificables. En el primer caso clínico que exponemos se estudia el efecto de 24 sesiones de entrenamiento de fuerza en un paciente con gonartrosis bilateral. El objetivo de este estudio fue evaluar los efectos de las 24 sesiones de ejercicio de fuerza progresiva, de intensidad moderada a alta sobre la capacidad funcional, la fuerza muscular y la composición corporal de un anciano con gonartrosis bilateral. Se estudió la capacidad funcional, la fuerza muscular y las variables antropométricas antes y después de las 24 sesiones de entrenamiento. Como resultado, se vio que hubo una mejora en el test de sentarse y levantarse y en el de sentar y alcanzar, y un aumento de fuerza muscular en todos los ejercicios analizados, y mejora en los índices antropométricos. En el segundo caso clínico que exponemos, se ve la relación del ejercicio físico y la demencia en una mujer de 65 años, que recibió atención durante 8 meses. En los 4 primeros meses se sometió a un tratamiento convencional con medicación y durante los 4 meses siguientes se le instó a que practicara además un programa regular de ejercicio. Como conclusión, durante los 4 meses en que únicamente recibió medicación, la paciente manifestó un deterioro cognitivo y una capacidad funcional disminuida. Al acabar el programa de ejercicio de 4 meses, había experimentado una mejoría en todos los aspectos evaluados en este estudio. Por último, hemos querido destacar este tercer caso en el que se estudia el impacto del ejercicio físico adaptado en el índice de vulnerabilidad clínica funcional de los adultos mayores institucionalizados. El objetivo de este estudio era analizar el efecto del ejercicio físico adaptado sobre el índice de vulnerabilidad funcional clínica en de una institución de larga estancia. Se seleccionaron 9 ancianos con una edad media de 77 años y fueron evaluados mediante diversas pruebas, como la prueba de realización de un lanzamiento de pelota medicinal, la prueba de levantarse y sentarse de la silla y la prueba de ponte y quítate la camiseta. Se destacó una mejoría significativa en las pruebas realizadas en el estudio con respecto al inicio del estudio en los 9 ancianos tras la realización de un plan de ejercicio físico adaptado.